Bienvenidos al canal de David Roll, Política para Extraterrestres. Hoy vamos a hablar de mi columna en el periódico de la Universidad Nacional, UN Periódico, llamada La adolescencia esperanzadora de las democracias actuales. En ella digo que las democracias no están fatigadas y mucho menos en proceso de agonía que se dice abrirá paso a nuevas ideas entre comillas salvadoras al estilo del comunismo y el fascismo. Al final, señalo, estos experimentos fracasaron justamente porque se basaron en las mismas críticas catastrofistas mesiánicas contra la democracia que ahora se le están haciendo a ese modelo. Señalo que, en otras palabras, las democracias están en una adolescencia difícil y por lo tanto seguramente van a sobrevivir a sus críticos de hoy como ya lo hicieron a los más punzantes de ayer. Incluso, insisto, se puede predecir que van camino de una juventud glamurosa, no soñada siquiera en las optimistas mentes de los diseñadores originales de este singular y también contradictorio sistema de gobierno, la democracia capitalista. ¿Por qué? Y en eso tienen razón los marxistas, digo en el artículo, en esta forma de dominación política moderna se mezcló lo que aparentemente era inconcebible. Dos puntos, la igualdad política y la desigualdad económica. Continúo explicando. En parte por este motivo, desde que nacieron las democracias se viene anunciando su inminente fin, pero paradójicamente, estos no solo sobrevivieron, sino que además se difundieron por todo el mundo. Entonces, yo digo en el artículo que no estamos hablando de esa precristiana experiencia fugaz que se dio en una pequeña isla griega hace más de 2000 años, aunque de ella la democracia moderna haya obtenido su nombre, su idea deliberativa y su principio básico de rotación de poder, sino que hago referencia a la verdadera democracia, a esa que se desarrolló en el norte de Europa y en Norteamérica hace no más de 350 años y que surgió simultáneamente de introspecciones colectivas y de esos estallidos violentos que fueron las revoluciones liberales y las independencias. La siguiente reflexión que hago es, ¿pero en qué consiste entonces la crisis, entre comillas, hormonal de esas democracias, entre comillas, duras de matar, que las hace unas adolescentes en problemas y no unas ancianas con los días contados como algunos han intentado predecir? Lo explico de la siguiente manera. Digo que como en toda crisis de adolescencia, la democracia del tercer milenio tiene dos dificultades hormonales, entre comillas, de base, siendo lo más importante la verdad ineludible e indudable de que la gente ya no cree en la representación política. Y tampoco cree en la capacidad de los gobiernos de domesticar el capitalismo para lograr algún tipo de redistribución que haga soportable las desigualdades entre los hombres. Sin embargo, digo que así como los seres humanos salimos de esa encrucijada vital de la adolescencia en nuestro momento oportuno, es predecible que por simple extrapolación histórica las democracias también logren superar esta innegable crisis. Un punto en el que quiero insistir es que la pandemia del COVID-19 ha dejado en claro que es económicamente viable garantizar un mínimo vital respetable a la mayoría de las poblaciones en las democracias actuales y que va a ser cuestión de décadas llegar a ello, primero como consenso y luego como realidad. En cuanto al otro gran problema, señalo, el de la crisis de representación, indudablemente será la democracia deliberativa el único instrumento para solucionar esta falta de intermediación de los partidos entre la sociedad y el Estado. Asimismo agrego, tanto la izquierda con el sociólogo alemán Habermas, por ejemplo, como la derecha con los neocorporativistas no dictatoriales, han aceptado que el Estado debe ser un árbitro de los debates públicos y es en ese consenso en el cual pueden encontrarse hoy en día los ciudadanos para hacer agendas políticas pactadas. Voy concluyendo, que es decir, si ya no existen partidos que representen realmente a unos u otros grupos sociales, se impone un diálogo entre las distintas fuerzas moderadas que hay en cada país en ambos lados del espectro político, para forzar moralmente con sus conclusiones a los gobernantes de turno. De ese modo, en Colombia, por ejemplo, ya se están reuniendo en foros de distinta índole excombatientes de extremos diferentes, empresarios y sindicalistas, líderes de derecha y de izquierda, entre muchos otros voceros, para enviar mensajes concretos, consensuados al legislador y al ejecutivo. Si ustedes revisan, se darán cuenta que así es. En este caso,
Continúo, ya no es legítimo que una reforma política agraria o de justicia se haga a puerta cerrada en el Congreso como presumiendo una representación que realmente no es más allá de lo formal. Es la sociedad civil la que debe construir los escenarios para esos encuentros, alcanzar los consensos mínimos y convertirse con ello en un, entre comillas, parlamento moral que fuerce a los congresistas y al gobierno de turno a actuar en esa dirección. En síntesis, señalo que en la maduración de la democracia deliberativa y en la búsqueda de una fórmula de redistribución de la riqueza, pero que no mine las economías ni proletarice a las esforzadas clases medias, están las claves para que nuestras democracias pasen de esta adolescencia difícil a una juventud llena de posibilidades. Agrego que tal vez algunos de los que asistimos con aprensión al drama actual de las injusticias económicas profundizadas y a la aparentemente imparable corrupción política no alcancemos a ver esa transformación. Pero es muy probable que en una o máximo 2 generaciones más se alcance ese equilibrio tal como fue soñado por los creadores originales de este singular modo de organización política, de este modelo político y económico que es la democracia capitalista. Y concluyo que por lo tanto, de aquí en adelante, hay que invertir en estos dos esfuerzos fundamentales. El primero, obtener los consensos sociales y convertirlos en ley y políticas públicas a través de la deliberación permanente y ampliada. Y el segundo y más importante, encontrar la fórmula para eliminar literalmente la pobreza en todos los países democráticos, como sucederá en China en el próximo cuarto de siglo, siendo un país no democrático. Esto significa, digo en el último párrafo, no agotar la riqueza con populismos peligrosos, pero sí ir domesticando al viejo capitalismo hiperglobalizado al fin del milenio para ponerlo al servicio de ese viejo sueño de justicia social de la humanidad. Este es el fin de la columna que presenté el año pasado, la semana pasada en UN Periódico, mi columna mensual. Se llama La adolescencia esperanzadora de las democracias actuales y se completó con una entrevista que me hicieron en UN Radio preguntándome si yo creo en la polarización en Colombia o creo que está radicalizada solamente la derecha, como dice una militante del centro de Colombia Humana. Y respondo lo mismo. Yo creo que realmente en Colombia también hay polarización en ambos lados, hay radicalización en ambos lados, pero también hay estamentos moderados y hay personas muy sensatas en instituciones, en universidades y en el mundo de las comunicaciones que pueden hacer posible que esa deliberación llegue a unos consensos aceptables en el mismo sentido que digo en este artículo de la adolescencia esperanzadora de las democracias actuales para el caso de Colombia. Este es entonces el canal de David Roll, Política para Extraterrestres. En él hemos incluido mis columnas en medios de comunicación como UN Periódico, en el que tengo una columna mensual, también en medios de comunicación como el periódico El Mundo, en el que hasta hace poco fui columnista quincenal por prácticamente una década, y en el periódico El Tiempo, en el que ocasionalmente escribo artículos de este tipo, así como en medios de comunicación como UN Radio y diversas emisoras y canales que me han entrevistado en este sentido. En este canal, Política para Extraterrestres, incluimos también clases específicas sobre temas concretos que pueden ser entendidos por cualquier ciudadano si se explican adecuadamente y que por supuesto se presentan de manera gratuita. Y queremos insistir en que lo que buscamos es contribuir a que en estos tiempos de semiconfinamiento el conocimiento esté difundido y esto nos ayude justamente para hacer posible esa democracia deliberativa.
No se pierda entonces el próximo video de este canal, Política para Extraterrestres, por David Roll.